El próximo año se presentará ante la Asamblea Nacional la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas y la Ley de Seguridad Marítima. Comisión de Relaciones Internacionales aprobó informe para derogar el libro 3 del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana referente al Servicio de Protección Pública. Uso medicinal del cannabis a debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con 101 votos a favor, Pleno de la Asamblea Nacional aprobó proyecto de ley para institucionalizar el Festival de las Artes Vivas en Loja. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Jueves 20 de diciembre del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. La nueva cúpula del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas fue posesionada por el presidente de la República. A la ceremonia castrense también acudió la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. En el evento, el jefe de Estado reveló que enviará al Legislativo un proyecto de ley para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Los nuevos mandos son el brigadier general Mauricio Campuzano Núñez, nuevo comandante general de la Fuerza Aérea, el contraalmirante Darwin Jarrín Cisneros, jefe de la Armada, Roque Moreira Cedeño, jefe del Comando Conjunto, y el general de división Javier Pérez Rodríguez, responsable del Ejército. El flamante jefe del Comando Conjunto en su discurso aseguró que la patria ecuatoriana está protegida. Pues puede estar seguro, señor presidente, que pondremos todas nuestras capacidades y profesionalismo al servicio de la paz, la seguridad y el bienestar de la nación. Los nuevos mandos militares recibieron la insignia por parte del presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Lenín Moreno, el del vicepresidente Otto Sonnenholzner, de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. El presidente de la República adelantó que el próximo año entrarán 2 leyes a la Asamblea Nacional en beneficio del trabajo de la cúpula militar. El próximo año se presentará ante la Asamblea Nacional la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas y la Ley de Seguridad Marítima. Por ello, queridos uniformados hermanos, tengan la seguridad de que el gobierno apoyará toda iniciativa de carácter legal o acción práctica que beneficie a sus condiciones de trabajo. También mencionó que pese al momento económico del país se ha pagado la deuda que el anterior gobierno tenía con el ISFA. Y pese a la compleja situación económica que atravesamos, hemos pagado progresivamente la deuda que el anterior gobierno tenía, por ejemplo, con el ISFA. Todo ello para beneficio de ustedes y de sus familias. Anunció además que el Ejecutivo no escatimará recursos y mejorará las condiciones de las Fuerzas Armadas. Qué mejor muestra de respeto y de gratitud a su institución que traerles siempre buenas noticias. En la medida de nuestras posibilidades, seguiremos mejorando su equipamiento, reponiendo aviones, barcos, lanchas, vehículos, armas, municiones, etc. No escatimaremos fondos para el cuidado de las Fuerzas Armadas, así como de la policía y de los uniformados civiles. Por último, dijo que se vive unas Fuerzas Armadas inclusivas, pues en las filas militares cada vez hay más mujeres. El Ejército cuenta con 807 mujeres, la Armada con 558 y la Fuerza Aérea con 471. Con el himno de las Fuerzas Armadas se clausuró esta ceremonia de posesión. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Los trabajadores y empleadores no llegaron a un acuerdo para definir el incremento del salario básico unificado para el 2019 la mañana de este jueves, durante la sesión final del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. La Confederación de Trabajadores del Ecuador indicó que se esperaba llegar a un acuerdo con los empresarios y que ahora deberán esperar la decisión del gobierno para definir el nuevo salario básico unificado. Minutos antes de la reunión, los trabajadores proponían un alza del 12%, es decir, $50. Sin embargo, trascendió que finalmente buscaban el incremento de un 6%, es decir, $25, a lo que el sector empresarial también se negó, indicó la Confederación de Trabajadores.
Por su parte, los empleadores se mantienen en su propuesta de congelar el salario básico unificado. Previamente, este miércoles, el ministro de Trabajo había señalado que en el caso de no existir un consenso, el incremento sería de $8. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, explicó que desde esta cartera de Estado han mantenido reuniones para tomar la mejor decisión respecto al incremento del salario básico unificado para el 2019. No, aún no tenemos un acuerdo. Ayer se suspendió por lo largo de lo prolongada de la sesión, se suspendió el día de hoy a las 10 en punto de la mañana. Va a ser una sesión solo para ya verificar las propuestas y si es que hay un acuerdo. Si no hay un acuerdo, entonces el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, fijará el valor dentro del mes de diciembre como debe ser. Nosotros como Gobierno tenemos tres alternativas, tres análisis técnicos distintos. Uno de ellos, equilibrado, es $8, pero tenemos otros análisis que llegan hasta $20 y tenemos análisis que bajan a $5. Es decir, dependerá la óptica con que el equipo del presidente de la República, el cual me incluye por supuesto, se tome la decisión en función de qué variables. Hay varias variables. Esta es una propuesta de tres que tenemos. El día de hoy. A continuación, la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolena. Miga chihuaychi gayukuna, yukunchi ñami kasna kaichishi willa kunawan kikimpa wasiman, kichwa shimi picha yamukunchi mashi Mariela Logroño, ayichishi willa kunawan kaipi kallarinchi. Posesión cúpula Fuerzas Armadas. Kai hatun tandanakuipi aukakuna tapusha runakuna imami kai punja ima kasna ña pushaipi yanka y kallarirkakuna. Llaqtapusha imami kasna kai hatun rimanakuiman unanchashpa llankaypi kallarichinaman chayarka. Shinallatin mama llaqta tandanakuy tapushak Elizabeth Cabezas apugimapish kasna kai hatun raymiman chayarkami. Paykuna kanirka kai shamu punjakuna ima kasna kai Fuerzas Armadas tandanakuy imata sinchiyachinkapak shukamachi rurana kilka imatami allichikunchi chayachishunmi nishpamin willachirkakuna. Incremento sueldo básico unificado, Shinayatik kasna kaipunja imami, yanka kuna, Shinayatik yankachik runakuna ima, shuk rimanakuita charirka kuna. Paikuna ka kallaripi kasna yanka runakuna manta imaka, kasna kai shamuguata, killapi hapina kulki imapi mirachichun mañaita michayachirka. Shinayatik kasna yankachik runakuna imapish, kasna kai hatun maña imataka mana paktachukan, hasta wampis ñukunchika kai shamuguata imaka, ama ima kasna kai yanka kushki imapi mirarichun, chaitami maskakunchi nishpami mana yuyaypaktarirka kuna. Shinallati kai ministro de Trabajo runa imaka nishka, kasna kai yuyaypaktari mana tiyakpika, shamuguata imaka, pusak $1 kulki imatami killanpi hapinapaka mirachichishun nishpami riksichirka willachirka kuna. Raúl Ledesma kasna kai llankaita riku tandanakuy tapusha runa imapish nishka ñukunchika kai rimanakuy kuna imapi ñukunchi kaypi mikashkanchik shinapas kai shamuguata imashina llankachikuna shinallatik llanka runakuna yuyaypaktaritami ñukunchika suyakunchik chaytami ñukunchi kaypi mashkakunchik nishpa riksichirka willachirka kunapash. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley para la institucionalización del Festival de Artes Vivas de Loja. Durante el debate, los legisladores señalaron que esta iniciativa impulsará la economía de la provincia. La votación fue unánime en el Pleno. Los legisladores apoyaron la propuesta para lograr la institucionalización del Festival de Artes Vivas en Loja. La ponente de la iniciativa, la asambleísta Silvia Salgado, destacó varios aspectos que constan en la propuesta, como impulsar a la cultura para que Loja se convierta en un polo de desarrollo, se optimice, priorice y logre objetivos a través de las alianzas público-privadas, incorporar un programa nacional denominado Camino a Loja. En cuanto al tema de recursos, fue aclarado por la legisladora Salgado.
Tenemos que buscar cómo viabilizar y concretar. Ya tenemos el horizonte, ya tenemos de pronto los recursos. Cómo optimizar y quién utiliza esos recursos y cómo se los utiliza. Ya en el arranque del debate, los legisladores por Loja dieron sus aportes. Verónica Arias, proponente de esta iniciativa, señaló que gracias a la Asamblea Nacional, año tras año este acto se fortalecerá y logrará generar turismo para Loja. Las industrias culturales que debemos promover son el centro de la economía creativa. A nombre de la Centinela de la Patria, agradeció la asambleísta Yanine Cruz. Dijo que ya era momento de pensar en el sur del país. Nos falta darle una mirada al sur y que sea este uno de los primeros pasos para sentirnos parte del Ecuador. Su coterráneo Rubén Bustamante también agradeció por esta oportunidad. Precisó que pese a la crisis que vive el Ecuador, hay que buscar alternativas que puedan generar recursos. Y empezar a empujar, a hacer apoyo también del gobierno nacional, de los gobiernos seccionales, con ideas. También los legisladores de otras provincias se sumaron a esta iniciativa. Ellos dijeron que este será un impulso para fortalecer la riqueza cultural. Que con justo motivo se ha ganado un gran espacio dentro de la riqueza cultural del país. Aquella bella provincia que ha aportado y aporta todos los días en la cultura, en el arte. Loja es la ciudad del Ecuador con mayor número de artistas en relación a su número de habitantes y posee instituciones culturales y académicas sólidas que sostienen y generan una intensa vida cultural entre la población. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Como veíamos en la nota antecedente, lo que se busca a través de este proyecto de ley es generar un espacio de encuentro con el arte, la música y la cultura. Vamos a conocer el perfil de nuestra invitada. Silvia Salgado, asambleísta por Imbabura por el Partido Socialista, presidenta de la Comisión Ocasional AMPETRA, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidenta encargada de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. El día de hoy en nuestro espacio de entrevistas ya nos acompaña la asambleísta Silvia Salgado. Ella es presidenta encargada de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Buenas noches, bienvenida a la Televisión Legislativa del Ecuador. Gracias, un saludo a todos los televidentes. Siempre estamos dispuestos a comparecer y hablar de cosas buenas para el país cuando hemos tenido la responsabilidad de, como Comisión de Educación, de ser quienes protagonicemos la aprobación de la última ley del año 2018, dando cuentas, o sea, de que esta Asamblea ha hecho los mejores esfuerzos en este año. Asambleísta, la ley para la institucionalización del Festival de Artes Vivas de Loja contó con los aportes y justamente de los asambleístas por Loja, quienes agradecieron que se tope este tema, pues permitirá generar turismo, cultura, pero sobre todo también economía para el país. Sí, hemos recibido un proyecto de ley en que el objetivo central era institucionalizar este Festival de Artes Vivas que por 3 años consecutivos ya viene realizándose en Loja. Loja es ese espacio territorial que es y que da cuentas de ser un referente en el país capital respecto de la cultura. Y ese es uno de los objetivos de este proyecto, de reconocer esa trayectoria cultural, o sea, ese aporte que ha dado Loja al país. Y por lo tanto, esta ley, a más de institucionalizar este Festival de Artes Vivas, también reconoce a Loja como la capital musical y artística del Ecuador. Esa fue la intención inicial del proyecto. Pero a nosotros como Asamblea nos corresponde hacer que estas leyes tengan un carácter nacional, que pueda en nuestras decisiones, a través de esta normativa, beneficiar a todo el país. Porque es un primer paso, eso es lo que asambleísta, obviamente se parte desde Loja como la capital de la música, de la cultura, y que esto se podría replicar incluso en otras provincias también, para que el Ecuador pueda depender no solo del tema del petróleo, sino también, en este caso, del turismo, de la música. Enfoque. Justamente lo que hemos hecho es incluir en este proyecto de ley un programa nacional denominado Camino a Loja. ¿Qué quiere o qué pretende esta política que a través de la ley se ha propuesto y se ha aprobado?
prepararnos como país en la participación de un evento que tiene un ámbito nacional, pero también internacional, que promueve ese talento artístico, cultural, las manifestaciones, las expresiones más diversas que tiene nuestra sociedad como una sociedad intercultural, y por eso se denomina este programa nacional Camino a Loja. Es decir, no es Loja quien se reúne en la ciudad y realiza un evento, no, es el país que se prepara durante todo el año de manera ininterrumpida. Se prepara para el Festival de Loja como la gran vitrina de lo que tenemos y de lo que somos como riqueza cultural. Y evidentemente esto requería que la ley promueva este mecanismo, promueva recursos también y promueva más que todo la participación de los actores, de los gestores culturales, de las entidades, una especie, diría yo, de coordinación de todo lo que significa este sistema nacional de la cultura del país. Y a partir de eso, primero, la ley tiene un ámbito nacional y segundo, potencializamos el evento en Loja cada año como sede de manera obligatoria, que permita a la vez lo que usted nos hacía ver con mucha razón y justicia, el hecho de ver también en la cultura la oportunidad para generar un polo de desarrollo económico, que genere inclusive ingresos a sus familias, pero también que genere posibilidades de trabajo. Tenemos que empezar a construir una normativa con un nuevo enfoque, entendido esto como la posibilidad de desarrollar estos polos y en diferentes territorios, pero pensados no solamente para el cantón, para una provincia, sino como retos y desafíos del país. Hoy la Asamblea inclusive ha debatido y aprobado lo que es la conformación de estas zonas especiales de desarrollo que tienen incentivos particulares. Bien podría Loja acogerse y desde la cultura ser una zona especial que permita promover ese desarrollo económico. Usted hacía mención durante su ponencia de que existen otras normativas que permiten complementar ya esta ley para institucionalizar el Festival de las Artes. Mi pregunta es, ¿cuál será el ente coordinador institucional justamente para este festival? Bueno, el Ministerio Rector de la Política Cultural es el Ministerio de Cultura. Es quien va a preparar las directrices, la planificación, la ejecución misma del evento. Pero es obvio que siendo en Loja la sede, esta tiene que adecuar su territorio para garantizar la logística necesaria. ¿Tenemos capacidad para lograr ello, asambleísta? Bueno, hay una inversión de por medio. Es el mejor teatro que tiene de carácter nacional, que tiene el país y que está en Loja. Es un teatro muy moderno, con una inversión importante. Además, o sea, con el compromiso de los organismos locales que han desarrollado otra serie de locales, o sea, de infraestructura cultural que permita justamente el ofertar un evento con carácter internacional. Nosotros en este segundo debate hemos recogido un aporte fundamental y es la presencia de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. ¿Cuál será el rol de este organismo? Que tiene sedes a nivel de todas las provincias, inclusive a nivel de cantones, será quien operativice el programa nacional Camino a Loja. Mire usted, entonces tenemos ya responsabilidad institucional, tenemos financiamiento para estos programas permanentes en el resto de ciudades a través de Foncultura, de fondos concursables y de una asignación del presupuesto general del Estado. ¿Qué haríamos con las alianzas público-privadas? Tal vez también se necesitaría este aporte de la empresa privada para generar recursos, como usted lo hacía mención, para fortalecer aún más este festival. Claro, esto necesita de muchos aportes. Uno de ellos es del sector privado, del sector empresarial, porque si lo vemos como una oportunidad, por ejemplo, para desarrollar turismo cultural,
Habría que ver cuáles son los incentivos, por ejemplo, para promover el turismo internacional en Loja a propósito del festival. Así es. Pensemos en adecuar todo lo que es la infraestructura hotelera para albergar a esos turistas. Esto Pensemos también podría en una serie de condiciones incidir que otros ministerios se sumen a este tipo de iniciativas. Por ejemplo, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Finanzas, que permita un trabajo conjunto y lograr así que este festival pueda ser a nivel internacional. Sí, la ley tiene también, prevé todos esos elementos de coordinación con otras carteras del Estado, y uno de ellos es el turismo, especialmente en lo que se refiere a la promoción. Necesitamos promoción internacional y hemos incluido también esa participación protagónica de los ecuatorianos que vivimos en el país, pero también de nuestros migrantes. También se incluye a los migrantes. También están nuestros migrantes que serán los portadores de la difusión en el exterior. A más de eso, de esa promoción, de una política de promoción permanente que tiene que haber desde el Ministerio de Turismo. Habrá entonces que adecuar la participación de los GATS provinciales, de los GATS municipales, de los GATS parroquiales, o sea, en dónde está esa cultura viva de la gente. Con esto se activarían los GATS cada uno en su jurisdicción. Sí, es un proyecto que nos hemos cuidado primero de que tenga ese ámbito nacional y después de que produzca algo que nos parece fundamental, porque hay que verlo así, la cultura como herramienta de cohesión social. Para nosotros no es Loja la que hace el festival. El primero que es nuestra Loja, porque es nuestra provincia, nuestra ciudad, pero fundamentalmente es el reconocimiento a esta ciudad que a través de los años, a través de generaciones, ha dado un aporte fundamental para la cultura, para el arte. Hay grandes representantes de la academia, solamente por recordar a una mujer entre tantos hombres, como Matilde Prócer, por ejemplo, lojana, ¿no? Benjamín Carrión, el nombre que lleva inclusive en la Casa de la Cultura ecuatoriana, y una serie de ilustres músicos, académicos, políticos, pero ante todo gente dedicada a la investigación, al arte, a la poesía, a la música, entonces a la literatura. Entonces, en esas condiciones yo creo que es innegable que Loja se ha ganado ser la sede logística, pero a la vez desde Loja aportar al resto del país. Asambleísta, en el tema artístico, cultural también es un aspecto que ha sido analizado ampliamente en la Comisión de Educación y no solo por este proyecto de ley. Tenemos también el bachillerato artístico, que también ha sido un eje que ha puesto en debate la asambleísta Amapola Naranjo. ¿Cómo estaría esto en otro proyecto de educación intercultural? Bueno, a nivel del sistema de educación hemos discutido y debatido la necesidad de incorporar al currículum nacional estos elementos que deben ser potencializados, sacados como una gran ventaja que tiene el país. Y es precisamente esa riqueza cultural, la diversidad cultural que tenemos, que hace que inclusive hablemos de un país intercultural, y que en el contexto internacional podría ser ese gran valor agregado que permita, o sea, ser y tener un atractivo. Y que no sea visibilizado incluso. Así es. Ya Benjamín Carrión decía alguna vez, porque también fue él un diputado de la República, y hablaba del tema de si no somos una potencia política, si no somos una potencia económica, decía, la certeza que nos queda es de ser una potencia cultural. Mire, ese mensaje que dio hace algunos años Benjamín Carrión, yo creo que está pendiente como desafío ir interviniendo en esa sociedad que tiene esos valores, ¿no? Que tiene esos valores, pero que no han sido aprovechados. Por eso es que en el sistema de educación general estamos logrando de que el arte sea ese instrumento también que promueva un cambio de conducta, desafíos, como repito,
pero también dé cuenta de esa capacidad creadora que tenemos como pueblos andinos y en este caso como país. Por eso es que ya vamos a aprobar, entiendo yo, se discutirá en los primeros días del próximo año la ley de educación en donde se potencia el bachillerato artístico, ¿no? Para aquellas personas que tienen esa vocación, que tienen esas inquietudes, puedan inclusive verlo como una posibilidad de su formación profesional, pero también, o sea, de verlo como el espacio y la oferta que da este Estado para ese gran conglomerado que es reconocido muchas veces fuera del país y no precisamente al interno de nuestro país. Con docentes especializados en la materia. Sí, de hecho tenemos hoy la UNAE, que es la que forma a los docentes y tendrá que adecuar inclusive una malla específica para la formación artística. Pero también tenemos una universidad de las artes que funciona en Guayaquil y que va a permitir inclusive confluir en este gran objetivo nacional que es desde la educación dar respuesta a estas inquietudes, o sea, de la creación humana que tenemos mucho que dar y que a propósito del debate del Pleno yo hacía referencia a un dato de que es casi el 2% del Producto Interno Bruto que proviene ingresos al país, que provee de ingresos al país, producto justamente de estas industrias de la creatividad, de la cultura. Entonces, mire, si podemos nosotros ir elevando inclusive esos porcentajes de lo que significa transparentar que sí se puede, más para el país, que sí se puede vivir, ¿no? Y que sí se puede tener un desarrollo económico inclusive más sostenible a través de la cultura. Yo pienso que hemos cumplido a través de la aprobación de esta ley con ese gran objetivo también de decir en el país no es un tema de la cultura por la cultura, sino cómo desde la cultura potencializamos también el tema económico, la calidad de vida de la gente. La educación, están ligados otras temáticas y justamente el tema artístico y cultural. Sí, en las zonas de frontera tenemos una ley que se llama de desarrollo fronterizo. Loja históricamente ha venido siendo la ciudad y la provincia de frontera que en momentos difíciles que hemos tenido por los problemas limítrofes del territorio, incluso las personas de movilidad humana. Se generó una movilidad humana. Tenemos lojanos en Sucumbíos, grandes colonias, en el norte, en Santo Domingo, en la costa. Por lo tanto, mire usted, es una manera también de compensar estas vulnerabilidades que a veces tienen determinadas zonas y cuando son de frontera más aún. Por lo tanto, o sea, esta es una oportunidad para cumplir muchos de los objetivos de los que usted nos ha señalado, potencializar la cultura, pero a la vez herramienta o mecanismo de desarrollo económico, de compensación, o sea, social, histórica y también de reconocimiento de lo que Loja ha aportado al país. Por lo tanto, muy satisfechos de haber promovido la aprobación. Ha sido unánime, han estado como actores fundamentales la unidad de los lojanos en la Asamblea, independientemente de las posturas políticas, y además todos hemos gritado ¡viva Loja! O sea, sin ser lojanos, viva Loja y vive el país. Viva Loja y vive el país. Y esta ley es para Loja, pero fundamentalmente lo sentimos, o sea, que es la ley que da oportunidades a todos los pueblos, o sea, de nuestro querido Ecuador. Queremos agradecer en esta noche a la asambleísta Silvia Salgado, titular de la Comisión de Educación, con la que hemos tenido la oportunidad de conversar acerca de este proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que busca es potencializar la cultura, el arte de nuestro país. Esto con la sede en la ciudad de Loja es un primer paso para que el Ecuador pueda convertirse en un sitio y un referente internacional. El Pleno de la Asamblea Nacional insistió en su proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República conforme una comisión especial que combata la corrupción. El proponente de la iniciativa es el asambleísta Fernando Callejas, quien dijo que durante los últimos 10 años se dieron hechos de corrupción, los mismos que no fueron castigados por la ley.
Expresó que ahora la Asamblea Nacional debe encontrar los mecanismos para corregirlos. La votación del proyecto de resolución sigue pendiente. Esto es un mensaje claro de la Asamblea Nacional a los ciudadanos ecuatorianos de que aquí en la Asamblea Nacional sus representantes estamos profundamente preocupados por estos actos de corrupción que todos los días conocemos y que nos avergüenzan como ecuatorianos. No debemos permitir que se naturalice en nuestras conciencias y en nuestra sociedad la corrupción. No es un acto normal. La corrupción nos aleja de los objetivos como sociedad. La corrupción nos aleja de los grandes elementos que como seres humanos debemos alcanzar. La Asamblea Nacional entregó la condecoración póstuma al dirigente Shuar, Miguel Tancamash Mama, con el reconocimiento Dr. Vicente Rocafuerte al mérito social. Tancamash fue considerado uno de los líderes históricos más representativos de la región por su trabajo en la defensa y garantía de los derechos del pueblo Shuar. Este dirigente fue parte de la Federación del Centro Shuar, fundador de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades y parte de la Coordinadora Indígena. El asambleísta nacional Carlos Viteri, promotor de esta condecoración, resaltó las obras ejecutadas por Miguel, como programas de salud, ambulancias aéreas y centros de formación. Su hijo, Arutan Tancamash, agradeció a la Asamblea la oportunidad de resaltar el trabajo de su padre, que luchó por brindar los mismos derechos ciudadanos al pueblo Shuar. La vida fue uno de los gestores de que hoy por hoy el pueblo Shuar tenga sus tierras tituladas en términos globales, tengan también programa ganadero. Fue uno de los iniciadores del sistema radiofónico de educación bicultural Shuar. Igualmente, iniciadores del programa de salud Shuar, el programa de ambulancia aérea, programa de registro civil, centro de formación, la construcción de la sede de la Federación Shuar y tantas otras gestiones que realizó Miguel Tancamash. Miguel Tancamash fue un Che Guevara Shuar, con la única diferencia de que Che Guevara hizo la revolución con armas, pero mi finado padre lo hizo con humildad y con mucha inteligencia. La Comisión de Relaciones Internacionales recibió al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y los altos mandos militares para que informen sobre las acciones emprendidas ante la declaración de posibles sobornos a integrantes de las Fuerzas Armadas para pasar droga a Ecuador. La mesa legislativa continuará el ciclo de comparecencias con el Ministerio de Justicia. La cúpula militar, el ministro de Defensa y el presidente encargado del Consejo de la Judicatura acudieron a la Comisión de Relaciones Internacionales para que expliquen sobre las acciones realizadas luego de las declaraciones del lugarteniente de El Chapo Guzmán sobre supuestos sobornos a integrantes de las Fuerzas Armadas para dejar pasar droga a Ecuador y llevarla a Estados Unidos y México. El comandante Javier Pérez detalló el procedimiento administrativo aplicado para el exmilitar Telmo Castro. Explicó que fue detenido cuando dejó de ser militar por tráfico de drogas y que antes ya tuvo una sanción. Con fecha 7 de octubre, y dado que se mencionaba en los medios de comunicación que se transportaba droga en un vehículo militar, el Comando del Ejército, a través del Departamento de Comunicación Social, emite un boletín de prensa cuyo texto es el siguiente. El Ejército ecuatoriano aclara que los detenidos en la operación aniversario de la Policía Nacional, Telmo Castro y Rodrigo Guamán, son exmilitares. El ministro de Defensa manifestó que es una ofensa para las Fuerzas Armadas decir que están involucrados en narcotráfico y que no se puede manchar a la institución por unos pocos. También significa si estos casos son particulares, no son casos universales. Entonces no se puede decir las Fuerzas Armadas están involucradas en el narcotráfico. Eso es un atentado a la dignidad, al respeto de la institución. A propósito de la prelibertad concedida a Telmo Castro, el presidente del Consejo de la Judicatura anunció que se investigarán todos los casos, sobre todo por la inmediatez con la que Castro la consiguió. Habrá que averiguar qué diablos pasó en el año 2009, Fabricio, distinguidos asambleístas, para que dos
bajen a 2 años y le conviertan en encubridor a quien fue de acuerdo con el parte policial. Estaba con tenencias de 550. Los comisionados calificaron como positiva la comparecencia de las autoridades. Sin embargo, continuarán con las comparecencias sobre el tema, pues requerirán la presencia del representante del Ministerio de Justicia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El proyecto de Código de la Salud ya cuenta con informe para segundo debate. La Comisión del Derecho a la Salud aprobó el documento por unanimidad. Entre las propuestas consta el uso del cannabis con fines medicinales. Con 8 votos, la Comisión del Derecho a la Salud aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Código de la Salud. La mesa legislativa inició la construcción del documento luego de que en mayo del 2017 se diera el primer debate en el Pleno de la Asamblea. William Garzón es el presidente de la Comisión del Derecho a la Salud. Han pasado cerca de 6 años este proyecto y hoy tenemos la satisfacción de haberlo aprobado. Entre los puntos que incluye el documento consta el uso medicinal del cannabis, o también conocida como marihuana. Es el uso exclusivamente terapéutico, medicinal. No hay el deseo de abrir o dejar una ventana abierta para el uso recreativo. William Garzón explica que será la Autoridad Sanitaria Nacional la encargada de otorgar las licencias para la siembra o cultivo del cannabis. Anteriormente se creía que cualquier persona lo podría hacer o que lo podríamos hacer en el patio de la casa. No es así. Hoy la propuesta del Código Orgánico de la Salud es que exclusivamente lo pueden sembrar son personas jurídicas o asociaciones o cooperativas que son los únicos que podrían hacerlo, siempre y cuando demuestren que su objetivo es sembrar ese tipo de planta para uso medicinal. El proyecto de Código de la Salud está compuesto por un libro preliminar, el primero, segundo y tercero, además de sus disposiciones generales, transitorias y derogatorias. El informe para segundo debate será enviado a la presidenta de la Asamblea para la convocatoria al Pleno de la Legislatura. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Relaciones Internacionales dio luz verde para derogar el libro 3 del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y con el Servicio de Protección Pública dedicado al cuidado del presidente de la República. Con ello, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se encargarán de ello. El informe para primer debate deberá ser debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con 7 votos afirmativos, 1 en contra y 2 abstenciones, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe para primer debate de la derogatoria del libro 3 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, relacionado con la creación del Servicio de Protección Pública, dedicado a brindar seguridad al primer mandatario y a las máximas autoridades y demás funciones del Estado. Es inconstitucional, ya que no cumple con las funciones que lo dicta el artículo 158, 159 y 160 de la Constitución. Es decir, las misiones específicas que debe cumplir tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Y más bien se crea un ente público exclusivamente para protección. De aprobarse esta propuesta, nuevamente la seguridad de las máximas autoridades del país volverán a manos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Inclusive el presidente de la República, Lenín Moreno, dijo que él confía en las Fuerzas Armadas y en la policía. Un tema que también se aborda en la mesa legislativa en el marco del tratamiento del proyecto de Código de Seguridad de iniciativa del Ejecutivo. Razón por la que si ya existe una reglamentación, una normativa para el funcionamiento de la seguridad del presidente de la República, ya no es necesario crear un nuevo cuerpo que está conformado aproximadamente por 200 hombres. Quienes se abstuvieron en la votación fueron las legisladoras Wendy Vera y Esther Cuesta. El asambleísta Mauricio Zambrano votó en contra de la derogatoria. Los 3 pertenecen a la bancada de la Revolución Ciudadana. El documento deberá ser remitido a la presidenta de la Asamblea Nacional para su posterior debate en el Pleno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Personas Desaparecidas recibió nuevos aportes al proyecto de ley de actuación de personas desaparecidas. Desde el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las observaciones se encaminaron a tratar el registro único de personas desaparecidas con fundamento técnico. En esta ocasión los aportes llegaron desde la Dirección del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Su directora, Paula Bernimen, propuso que la normativa debería contemplar 3 necesidades prioritarias: adecuada identificación de víctimas mortales garantizando un manejo técnico-científico y la dignidad de la víctima,
existencia de un registro único de personas desaparecidas bajo reserva, manejada científicamente la información forense y la data genética. Estandarizar las actuaciones forenses, obligando al Estado a considerar las directrices que constan en los protocolos de Estambul y Minnesota. Y asumir la existencia de que existen derechos y obligaciones del Estado frente a las personas desaparecidas y sus familiares, por lo que deben crearse mecanismos eficientes para su respuesta integral. La autoridad también argumentó que el proyecto de la Fiscalía omite la especificidad temporal para la generación de reportes validados de personas localizadas y de personas que aún permanecen desaparecidas. Omite la noción de alerta y la sustituye por planes y programas. La noción de alerta se considera necesaria dado que se trata de poner en marcha de modo inmediato. Luego de esta intervención, el asambleísta Mauricio Zambrano puso en debate la situación de los reactivos y el banco de ADN. Pues es importante que todos los organismos se integren y trabajen en conjunto, y el banco de ADN no solo les serviría a ustedes, serviría para muchas otras instituciones que podían abocarse al tema de personas desaparecidas y serviría para otras temáticas inclusive. De su lado, la asambleísta Gabriela Larreatigui también consultó qué ocurre con el sistema dactilar en el país. Que empezó como un nuevo proceso de registro civil cuando se cambiaron las cédulas. Me parece que antes tenía muchas fallas y que en este punto ya deberíamos tener una amplia cobertura de huellas digitales. La comisión tiene previsto recibir más aportes en los próximos días. Está pendiente la presencia de la fiscal general del Estado. Mariela Logroño, TVL Noticias. Nuevamente la traducción al quichua con César Guanolema. Sinamikanga yukuna nyukunchi kasna kaichishi piwisha kunawan kikimpa kwasiman chamukunchi kichwa shimipi ashtawan rixishpa katishun. Debate ley artes vivas. Kaipunja ima mi kaimama yakta tandanako yukupi shugapu kuna ima kata hatun rimanako itacharirka kuna kaipimi kai Festival de Artes Vivas de Loja Kamachi Yarishka Kilka ima tat arinirka kuna. Paikuna ka kasna kai kamachi imawanka kai yakta kuna ima pi ñukunchi charishka, shinallati runakuna por causa imata, istallaktakuna kay llaktalatik ayllukuna imawan riksichinatami yanapanga, kay pika tukuy kasna llakta pushakuna imami yanaparina kan nishpami kasna kaypi rimanakurka, kay kamachi imataka tukuy apukunami arinishpa kaypi apushitarka kuna. Comisión Corrupción, Shinayati, Kasna Fernando Callejas, Apugima Mika y Kutin Imaka, Kasna Sug Mañaita Chayachirka, Kaipika, Yakta Pusha Gimatami Kayachirka, Kasna Sug Yakikuna Imata, Chimba Puranga Pak Wangurita Wiñachichu, Shinayati Kai Wanguri Imaka, Imashina Yakikuna Tiakpi, Suwaikuna, Yakichikuna, Ima Kasa Rikurikpika, Arcanapak, Chaparanapak, Chaitami Ñukunchi, Kamañakunchi, Nirkami, Sinapash Kasna Kai Rimanakushka, Hipa Imaka, Manari Kasna Apushita Imataka, Pachtarka Kunachu. Maishamu Punjakuna, Shukti Rimanaku y Kuna Imapimi, Kasna Kai Kamachi Kilka Imataka, Arininga Kuna. Condecoración Shuar. Miguel Tancamash runa ayu imamika ishuar yaktamanta kasna kayajik punja kuna imata ñaka y pachamanta anchurirka. Chaymanta mika imama yakta tandanakuy uku imapika imashina yapaypa kasna kay pushaykuna. Yakta kausana pashinchi yankashka tarixishpa shuk unancha takararka kuna. Shinayati kaypika kay runa ima kausaypika tauka kasna yanapaykuna imata mirurarka kan. Chaytami ñukunchika rixirinchi nirkami. Yati kay kutin imaka Carlos Viteri apugimami paipa kausaita tukui apukuna man rixichirka chaykipaka arutam tankamash pay runa imami pay kachurimikan paymi imashina yakay runa ayllukuna pakta llaktapi ayllukuna shina kausana tamashkarka chaytami ñukunchi kay punchakuna imapi yuyaypi hapishpa sakirishkanchi nishpami rixichirka willachirka pash. Telmo Castro. Relaciones Internacionales Mingarishka Uku Imapimi Ashtawan Rimanakushpa Katirka Kaikutin Imaka Osvaldo Jardín Paika Kai Ministro de Defensa Hatun Tananaku Itapushak Mikan Pai Minirka Ñukunchi Kasna Yakikuna Imatami Uyashkanchi Kaipunja Kuna Imapi Kasna Uma Chingachina Kuna Imata Kasna Kaipi Katushpa Mikimirishpa Purikushka Nishkata Sinapas Ayuwakin Ayukuna Kasna Tananaku Yuku Imapi Urmakpi Yakikuna Imatiakpika Kai Hatun Tananaku Imaka
mana pacta chaypish urmashkachukana kan, chaytami ñukunchika rikuchun mañakunchi nishpami kaypi willachirka rixichirka pash. Segundo debate, Código Salud, Shinayati, Kaikutin Imaka, Kai Derecho a la Salud, Mingarishka, Pillanka, Kapukuna, Imapish, Ashtawan Rimanakushpa, Katikunkuna, Mika, y Código de la Salud, Kamachi, Kaikil, Kaima, Tarurashpa, Kaikutin Imaka, Kai Cannabis, Imashina, Charinamanta, Kashna Hambirina, Paktanakan, Chaitami, Nyukunchika, Kai Kamachi, Imapika, Achicha, Tachurana Kanchi, Ama Yakikuna, Imatiachu, Ama Chaipi, Urmankapa, Nishpami, Huillachirka Kuna. Derogatoria, libro 3, Código de Seguridad. Kai Código de Identidad de Seguridad, Hatun, Kamachi, Imamantami, Kai Kimsa, Niki, Kamu, Imataka, Anchuchishka, Kan, Kai Pika, Imagina, Yakashna, Kai Yakta, Pusha, Imata, Kai Protección Pública, Kai Imagina, Tiana, Imata, Mirikuchin, Nirka, Sinapas, Yakta, Pusha, Imata, Kashna, Mitanapak, Usharanapak, Chapana, Imapaka, Kai Fuerzas Armadas, Shinayatik, Kai Policía Nacional, Wangurikuna, Imami, Chaitaka, Rikuna, Tacharin, Nishpami, Rixichirka, Huillachirka, Kuna. Comisión Desaparecidos, Shinayati Kai Mingarishka Pillanka Gapukuna Imapish Ashtawan Kashna Kai Runa Ayukuna Chingarikpi Imashina Yarikunamanta Yana Panamanta Riku Kamachi Imata Rimanakushpa Katikunkunami Kai Kutin Imaka Kai Medicina Legal y Ciencias Forenses Hatun Tandanakuimi Kashna runakuna ayukuna ima chingarikpika, kashna paikuna kikin ukukaicha charishka rikunataka pusanakan, chaitami ñukunchi kai kamachi pichurachun mañakunchi nishpami rixichirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Y en más noticias, los ministros Raúl Ledesma de Trabajo y Berenice Cordero de Inclusión Económica y Social acudieron a la Comisión Ocasional de Niñez y Adolescencia para explicar sobre el incremento de mendicidad y trabajo infantil en el país. Las cifras revelan que entre el 2014 a 2017 el trabajo infantil aumentó en un 5,2%. Desde el Ministerio de Trabajo, Raúl Ledesma explicó las competencias que tiene esta cartera de Estado frente al tema y reveló las cifras desde junio de 2017 a noviembre de 2018. Son 500 niños frente al 2016 y parte del 2017, 365 niños. El asambleísta Franklin Samaniego recordó que los derechos de los niños y niñas están por sobre todos los derechos y que hay que protegerlos y defenderlos. En la Constitución se garantiza el interés superior del niño. O sea, no podemos determinar que existen causas económicas o de cualquier naturaleza para poder justificar lo que está pasando en este momento. El ministro Ledesma respondió con los programas que se llevan desde el ministerio para evitar el trabajo infantil. Y tenemos el Plan de Erradicación del Trabajo Infantil, que es un programa que maneja el Ministerio de Trabajo. Y por otro lado, en ese mismo programa, que es un programa muy pequeño realmente, están los técnicos capacitadores, que no solo capacitan a los inspectores, sino que hacen las tareas de capacitación y sensibilización a los GATS. Desde el lado del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero dijo que la normativa actual prohíbe el trabajo infantil a menores de 15 años y que niños y niñas trabajando se debe a dos factores. Lo uno, el país ha avanzado en temas de inserción en la educación. Tenemos básicamente, sí, la educación básica es prácticamente universal, 96-97%, y la inclusión de adolescentes también ha variado en los últimos años. Es decir, pasamos de un 45 a un 75% de inclusión de adolescentes en el sistema educativo regular. El ministro Raúl Ledesma sugirió crear un equipo interinstitucional para que desde cada área se comparta la experiencia y posibles soluciones para el trabajo infantil y la mendicidad se erradique. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional eligió a su nuevo vicepresidente tras la renuncia del asambleísta Jorge Yunda y posesionó a la asambleísta Nancy Wamba en su reemplazo. Pero además, la mesa legislativa también conoció la renuncia del asambleísta Polio Ugarte, que se postulará para las elecciones seccionales. Ángel Sinmalés es el nuevo vicepresidente de la Comisión del Derecho a la Salud.
La designación se dio por unanimidad una vez que se conoció la renuncia del asambleísta Jorge Yunda, que buscará la alcaldía de Quito en las elecciones seccionales del 2019. Sin Maleza agradeció la designación al tiempo que dijo que fortalecerá su trabajo para la producción legislativa. Legislamos para la mayoría y también legislamos para la minoría. En reemplazo de Jorge Yunda estará su alterna, la asambleísta identificada con la bancada de la Revolución Ciudadana, Nancy Wamba. Wamba fue la coordinadora del Centro de Rehabilitación Social de Mujeres, ubicada al sur de Quito, lugar al que ingresó la entonces asambleísta Sofía Espín y se reunió con la procesada Diana Falcón. Si bien es cierto de lo que consta también en los informes, porque yo tengo que decir esto y aclarar, para mí fue totalmente desconocido el ingreso de la señora Sofía Espín, totalmente desconocido. Yo me entero ya después de que el abogado de este señor Balda lo manifiesta en la audiencia de la Corte Nacional de Justicia, cuando ya es algo público. Pero la renuncia de Jorge Yunda no fue la única que se conoció en la Comisión de Salud. Pauli Ugarte también presentó su dimisión al cargo de legisladora. Ella buscará la prefectura del Guayas por el movimiento Creo. Su alterno, el asambleísta Vicente Almeida, no estuvo presente en la sesión de este jueves. La Comisión de Salud es la primera en reorganizarse, luego de conocer las renuncias de los legisladores que participarán en las próximas elecciones seccionales. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y cambiamos de tema. En el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional se llevó a cabo un saludo navideño por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. En este evento estuvieron presentes asambleístas y servidores legislativos, quienes compartieron por un momento la celebración de la Navidad. En este acto, la titular del Legislativo hizo el llamado a sumar esfuerzos frente a la crisis que enfrenta el país. Creo que la gestión, y soy convencida de que la gestión permanente de los funcionarios y de quienes colaboran con la Asamblea Nacional es impecable. Yo no tengo quejas, a pesar de algunas pocas malas actitudes que se han evidenciado incluso a través de las redes sociales, pero yo más bien les hago una invitación y un llamado a que nos juntemos, a que nos unamos, a que entendamos que este no es un tema personal, no es trabajar por una persona en particular, es trabajar por un país, por una institución a la que finalmente nosotros le damos muchas horas de nuestros días, muchos días del año, y que realmente lo que menos se merece es que nosotros seamos quienes primero desacreditemos la institucionalidad a la cual nos debemos. Yo les hago una invitación el día de hoy y un llamado para que justamente podamos vivir estas Navidades en familia, llenos de paz, de amor, de alegría, de reconciliación, primero con nosotros mismos y luego con nuestros amigos, vecinos, compañeros. Finalizamos la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.